Si alguna vez te has sentido atrapado en una situación asfixiante o has presenciado la increíble fuerza de alguien para liberarse, esta historia te conmoverá profundamente. Prepárate para un relato real de superación, estrategia y una venganza silenciosa que cambiará tu perspectiva. Antes de sumergirte en esta impactante narración, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video si te intriga lo que te espera, y a activar las notificaciones para no perderte el desenlace de esta emocionante historia. Tu apoyo es muy importante. Ahora acompáñame a descubrir el increíble giro que dio la vida de esta mujer. No te arrepentirás. Aquella mañana de Navidad, el aire en la casa se sentía extrañamente quieto, casi denso. Sofía se despertó antes que Brandon, como de costumbre, pero no por el hábito de prepararle el café. Se despertó por una sacudida interna, una mezcla de pánico y una resolución fría que se había asentado en su pecho durante meses. La luz de diciembre que se colaba por la ventana era pálida, y por un instante se permitió sentir el peso de todo. Miró el techo, repasando mentalmente cada paso del plan, cada documento guardado, cada grabación. Sabía que ese día no era una celebración, sino el final de una guerra silenciosa que solo ella sabía que estaba librando. Su mano fue instintivamente a su vientre, un secreto dentro de otro secreto. Hoy no era un día para derrumbarse, era el día para el que se había estado preparando, el día en que su vida, tal como la conocía, se rompería en 1000 pedazos para poder construir algo nuevo. Escuchó a Brandon moverse en la cama. El sonido perezoso de su estiramiento la hizo tensarse. Él se giró y, con los ojos todavía medio cerrados, soltó la primera daga del día. «Ya estás despierta, controlándolo todo. Ni en Navidad descansas», dijo con esa falsa ligereza que antes la hería y ahora solo alimentaba su determinación. Ella forzó una sonrisa, la misma que había perfeccionado durante el último año. «Quería que todo estuviera perfecto para tu familia», respondió, y su voz sonó sumisa, exactamente como él esperaba. Brandon sonrió, satisfecho por su aparente devoción. Se levantó y, al pasar a su lado, le dio una palmadita en la cabeza, como a un perro fiel. «Esa es mi chica. Sabes que tienes suerte de que yo siga aquí, ¿verdad?». La frase, repetida tantas veces, ya no le causaba dolor, sino que era un eco que le recordaba por qué estaba a punto de hacer lo que iba a hacer. Mientras él se duchaba, el vapor del agua caliente llenaba el pasillo, y a Sofía le vino a la mente otra escena húmeda y sofocante, la gala de la empresa. Recordaba el calor de la vergüenza subiéndole por el cuello cuando Brandon, con la corbata floja y el aliento a whisky, la había apartado bruscamente frente a su jefe. «No seas tan pegajosa, Sofía, me asfixias», le espetó en voz alta, provocando risas incómodas a su alrededor. Ella se había quedado paralizada, con la copa de vino temblando en su mano, sintiendo cómo se encogía bajo las miradas de todos. Esa noche, por primera vez, no lloró. Simplemente sintió cómo algo dentro de ella se endurecía, cómo una pieza de su corazón se convertía en hielo. Fue una humillación pública, calculada para recordarle su lugar, pero lo que él no sabía es que ese acto no la rompió, sino que la despertó de un largo y doloroso letargo. La memoria de la gala la llevó directamente a lo que sucedió después, al llegar a casa. Él se había desplomado en el sofá, riéndose de su propia gracia. Fue entonces cuando ella, con una calma que la sorprendió a sí misma, le siguió el juego. «Brandon, si tanto te asfixio y siempre bromeas con dejarme, ¿por qué no firmamos algo? Un acuerdo, para que te quedes tranquilo», le dijo con un tono juguetón. Él soltó una carcajada, una risa profunda y burlona. Le pareció la idea más divertida del mundo. Agarró una servilleta de papel de la mesita de centro y un bolígrafo. «Claro, mi amor, todo para ti», escribió, y firmó con un garabato exagerado. Ella lo vio como una broma, un acto de pura arrogancia, pero mientras él se reía, ella dobló la servilleta con cuidado, la guardó en su bolso, y supo, con una certeza aterradora, que esa broma sería su salvación. Al día siguiente, a primera hora, estaba en una notaría, de vuelta en el presente. En la cocina, el cuchillo cortaba las zanahorias con un ritmo metódico sobre la tabla de madera. Tac, tac, tac. Cada corte era preciso, controlado, como cada uno de sus movimientos en los últimos 6 meses. Brandon entró en la cocina, ya vestido, oliendo a una loción cara que ella no le había regalado.
Se sirvió café y la observó desde la isla de mármol. «Espero que la cena esté a la altura. Mi madre es muy crítica, ya sabes», comentó, revisando su teléfono con desinterés. Sofía no levantó la vista. «No te preocupes. He preparado su plato favorito», contestó. La domesticidad de la escena era una farsa tan bien construida que incluso a ella a veces le costaba distinguir la realidad. Él veía a una esposa obediente preparando la cena de Navidad. Ella veía una cuenta regresiva, y el sonido del cuchillo era el tic-tac del reloj. Su mirada se desvió por un segundo hacia el último cajón de la cocina, el que nunca se usaba, el de los manuales de instrucciones y las garantías viejas. Allí, en un sobre manila escondido bajo un manual de una licuadora que ya no tenían, guardaba una copia física de todo, pero el verdadero arsenal estaba en la nube, en una cuenta de correo electrónico, con un nombre anodino que su amiga Jenny le había ayudado a crear. Jenny, su única confidente en todo este proceso. Juntas habían catalogado cada recibo de hotel, cada extracto de tarjeta de crédito con gastos injustificables, cada captura de pantalla. Había grabaciones de sus amenazas veladas, de sus burlas. Vivir esa doble vida había sido agotador. Sonreírle mientras su teléfono grababa en el bolsillo. Besarlo de buenas noches después de haber fotografiado una factura de una joyería que no era para ella. Hubo un momento de pánico hace unas semanas. Ella había dejado su portátil abierto por descuido en la página de un borrador de correo para Jenny. Brandon entró en el estudio buscando unos papeles y se dirigió directamente hacia la mesa. El corazón de Sofía se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba a punto de verlo todo, pero justo cuando él iba a mirar la pantalla, sonó su propio teléfono. Era una llamada de la oficina. Él se dio la vuelta, tomó la llamada y salió de la habitación discutiendo en voz baja. Sofía cerró el portátil con manos temblorosas, sintiendo un sudor frío en la nuca. La arrogancia de Brandon era su mayor aliada. Estaba tan convencido de la estupidez y sumisión de ella que nunca se le ocurriría mirar dos veces. Él creía que ella no tenía un mundo interior más allá de complacerlo. Esa confianza ciega de él fue lo que le permitió a ella descubrir el golpe final que él planeaba. Fue una noche. Hace un mes. Él se había quedado dormido en el sofá con el móvil en la mano. Una notificación iluminó la pantalla. El nombre era Vida. El mensaje era inequívoco. Amor. Ella no sospecha nada. Voy a entregarle los papeles del divorcio en plena cena de Navidad. Quiero ver cómo se desmorona delante de todos. Sofía leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. No sintió dolor, ni siquiera rabia. Sintió una calma gélida, una claridad absoluta. Era la confirmación que necesitaba, la pieza final del rompecabezas. Fotografió la pantalla con su propio teléfono, envió la imagen al correo seguro y borró la notificación del móvil de Brandon. Él no solo la iba a dejar, planeaba humillarla de la forma más cruel y pública posible. Y en ese momento, ella supo que no solo se defendería, contraatacaría. Ahora, el olor a pino del árbol de Navidad y el aroma del asado que empezaba a cocinarse en el horno llenaban la casa. Todo estaba diseñado para ser un escenario perfecto, una estampa familiar idílica. Los regalos, envueltos con lazos rojos y dorados, estaban apilados bajo el árbol. Sofía se miró en el reflejo de la puerta del horno. Llevaba un vestido de lana verde oscuro, sencillo pero elegante. No era la mujer de hacía un año, la que se vestía con colores neutros para no llamar la atención, la que se encogía para ocupar menos espacio. Hoy, su postura era erguida. Se ajustó el vestido, respiró hondo y sintió la patadita casi imperceptible en su vientre, como un pequeño recordatorio de por quién estaba luchando. No solo por ella. Estaba a punto de sonar el timbre, y ella tenía que estar lista para la función. Y entonces sonó. El timbre de la puerta, agudo y festivo, marcó el inicio del acto final. Brandon bajó las escaleras a toda prisa, con una sonrisa de anfitrión perfecto pegada en la cara. «¡Ya están aquí!», exclamó con un entusiasmo que a Sofía le revolvió el estómago. Ella caminó desde la cocina y se colocó a su lado, componiendo su propia sonrisa, una máscara de calidez y bienvenida. Mientras Brandon abría la puerta para recibir a sus padres y a su hermano, Sofía observó la escena. Veía las sonrisas, los abrazos, escuchaba las risas y los deseos de feliz Navidad, pero para ella todo se desarrollaba en silencio, como una película. Ellos veían una reunión familiar,
Ella veía un campo de batalla cuidadosamente preparado, y sabía que por primera vez en mucho tiempo, era ella quien tenía el control de todas las piezas del tablero. La guerra estaba a punto de empezar. La madre de Brandon, Mónica, fue la primera en entrar, envuelta en un abrigo de piel y un aire de crítica perpetua. Sus ojos escanearon la decoración, la limpieza, y finalmente se posaron en Sofía. «Querida, te ves algo cansada», dijo, su voz melosa pero con un filo inconfundible. «Espero que no te hayas agotado demasiado preparando todo esto. Ya sabes cómo es Brandon, siempre esperando la perfección». Era el tipo de comentario que antes habría hecho que Sofía se disculpara, que se sintiera inadecuada. Pero hoy lo recibió con una serenidad que pareció desconcertar a Mónica por un instante. «No se preocupe, Mónica. Todo está bajo control. Quería que fuera una noche especial para todos», respondió Sofía, su sonrisa tan plácida y vacía como la de una estatua. Sabía que para su suegra, ella nunca sería suficiente, y por primera vez, esa certeza no le dolía, sino que la liberaba. El padre de Brandon, Ricardo, un hombre de silencios y gestos cansados, le dio a Sofía un abrazo torpe pero genuino. «¿Cómo estás, hija?», le preguntó en voz baja, casi como un secreto. Por un momento, Sofía sintió una punzada de compasión por él. Ricardo parecía vivir en la periferia de la órbita de su esposa y su hijo, un espectador pasivo de sus dinámicas de poder. Él era un hombre decente, pero su decencia era inútil, ahogada por su incapacidad para confrontar la arrogancia de su propio hijo. Sofía le devolvió el abrazo y le aseguró que estaba bien, sabiendo que él no tenía ni la más remota idea de la verdad de su matrimonio, ni de la tormenta que estaba a punto de desatarse en su mesa. Él era otra víctima, a su manera, del mismo hombre que había convertido la vida de Sofía en una prisión emocional. Pero ella ya no podía permitirse sentir lástima por nadie más que por sí misma y por la vida que llevaba dentro. Luego entraron el hermano de Brandon, Marcos, y su esposa, Laura. Su interacción era un marcado contraste con la de ella y Brandon. Se hablaban con una familiaridad fácil, con pequeños gestos de afecto que no parecían forzados. Sofía los observó mientras se quitaban los abrigos, riendo por algo que solo ellos dos entendían. Recordó los primeros años de su propia relación, cuando creía que el sarcasmo de Brandon era una forma de inteligencia y su posesividad una prueba de amor. Qué ingenua había sido. Ver a Marcos y Laura le trajo un eco de la vida que había soñado tener, una vida de compañerismo real. Pero el anhelo fue breve, rápidamente reemplazado por la fría realidad de su propósito. No había tiempo para lamentar lo que pudo haber sido. Solo quedaba tiempo para ejecutar el plan que le permitiría, algún día, tener una paz parecida a la que ellos irradiaban. Brandon era el sol alrededor del cual todos giraban. Se movía por la sala con una confianza expansiva, contando anécdotas en las que él siempre era el héroe o el bromista ingenioso. De vez en cuando, se acercaba a Sofía y le ponía una mano en la espalda, un gesto que para los demás parecía protector y cariñoso. Para ella, sin embargo, se sentía como el peso de una cadena, un recordatorio constante de su rol en esa farsa. Sofía hizo un asado increíble como siempre. «La tengo bien entrenada, ¿eh?», dijo en un momento, y todos rieron, incluida ella. Su risa era un sonido hueco, un eco aprendido. Mientras él hablaba, ella se dedicaba a observar, a registrar las expresiones, a sentir el pulso de la habitación. Era una extraña en su propia casa, una antropóloga estudiando una tribu a punto de presenciar un rito que cambiaría su estructura para siempre. La conversación fluía entre temas triviales, hasta que Brandon, sirviéndose otra copa de vino, lanzó la frase que lo confirmó todo. Levantó su copa y, mirando a Sofía con una sonrisa depredadora, dijo: «Un brindis por mi esposa, que se ha esforzado tanto. Disfruten de su compañía, que el año que viene... Bueno, ya veremos quién ocupa esta silla». El comentario aterrizó en la sala y fue seguido por risas incómodas. Mónica sonrió con complicidad, mientras que Ricardo miraba su plato, visiblemente tenso. Marcos y Laura intercambiaron una mirada rápida. Para Sofía, esas palabras fueron como una inyección de adrenalina pura. Era la prueba final, la justificación definitiva. Él realmente iba a hacerlo, delante de todos. Ella levantó su copa de agua, le sostuvo la mirada por encima del borde del cristal y le dedicó la más dulce de sus sonrisas falsas. «Qué gracioso eres siempre, mi amor», dijo.
Decidieron abrir algunos regalos antes de sentarse a la mesa. Era una tradición familiar. Brandon le entregó a Sofía una caja rectangular, envuelta en papel brillante. «Para ti, cariño», dijo con grandilocuencia. Dentro había un perfume carísimo de una marca de moda, uno que él sabía perfectamente que le provocaba migrañas. Lo había mencionado varias veces. El regalo no era para ella, era para la mujer que él quería que fuera, o quizás una pequeña crueldad envuelta en un gesto de generosidad. «Gracias, Brandon. Es precioso», mintió ella, y se lo acercó a la nariz, fingiendo deleite. Él asintió, satisfecho con su propia magnanimidad. En años anteriores, ella se habría esforzado por usarlo, soportando el dolor de cabeza solo para complacerlo. Ahora, el frasco en sus manos se sentía como un objeto ajeno, un artefacto de una vida que estaba a punto de abandonar. Llegó su turno. Se acercó al árbol y cogió un paquete cuidadosamente envuelto. «Y esto es para ti», le dijo a Brandon, entregándole el regalo. Él lo abrió con una confianza perezosa, esperando otro objeto que reforzara su ego. Era un reloj de una marca que le gustaba, un modelo clásico y elegante que ella sabía que él quería. Era su coartada perfecta, su último acto como la esposa abnegada y atenta. Su rostro se iluminó con una genuina, aunque egoísta, satisfacción. «Vaya, Sofía, te has lucido», dijo, mostrándolo a su familia. «Sabe exactamente lo que me gusta». Ella simplemente sonrió. El verdadero regalo, el que cambiaría su vida, esperaba pacientemente en su bolso. Este reloj era solo el preludio, la calma antes de la tormenta que él mismo había invocado y que estaba a punto de destruirle. «A la mesa, que se enfría el asado», anunció Mónica, rompiendo el momento. Todos comenzaron a moverse hacia el comedor. Sofía se quedó atrás un segundo, con la excusa de revisar algo en la cocina. Se apoyó en la encimera, el mármol frío contra sus manos. Cerró los ojos y respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Metió la mano en su bolso, que había dejado estratégicamente en una silla cercana, y sintió el sobre. Era un sobre normal, de papel grueso, pero para ella contenía el peso de su libertad. Palpó el borde afilado del papel, un ancla en medio de la farsa. Era real. Estaba sucediendo. Estaba lista. Abrió los ojos, recompuso su expresión serena y caminó hacia el comedor, hacia el acto final de su matrimonio. La mesa estaba impecable, la vajilla buena, las copas de cristal, las velas encendidas arrojando un brillo cálido sobre los rostros. Parecía una postal navideña. Brandon, como era de esperar, ocupó la cabecera de la mesa, el rey en su castillo. Indicó a Sofía que se sentara a su derecha, el lugar de honor, una ironía que no se le escapó. Desde su asiento, ella tenía una vista perfecta de todos los presentes. La mirada crítica de Mónica, la incomodidad de Ricardo, la estudiada neutralidad de Marcos y Laura. Cada uno desempeñaba su papel en el teatro de la familia perfecta. Brandon esperaba el momento perfecto para su gran revelación, probablemente después del plato principal, cuando todos estuvieran relajados y el impacto fuera mayor. No sabía que ella también estaba esperando su momento, y que el suyo llegaría justo después. Antes de que nadie pudiera servirse, Brandon se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir atención. «Me gustaría proponer un brindis», comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad. «Por la familia, por estar juntos en las buenas y en las malas, por la lealtad y por los nuevos comienzos que la vida siempre nos ofrece». La hipocresía era tan densa que Sofía casi podía saborearla. Levantó su copa de agua, sus ojos fijos en los de él. Por un segundo, dejó caer la máscara. Dejó que él viera algo en su mirada, una chispa de acero, de conocimiento, algo que no debería estar ahí. Él pareció notarlo. Frunció el ceño por una fracción de segundo, pero luego lo descartó, cegado por su ego. «Salud», dijo. Los vasos chocaron. El sonido del cristal fue como el disparo de salida. La cena había comenzado. Comenzaron a comer. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era el único ruido constante en la mesa, un metrónomo que marcaba el paso hacia el enfrentamiento. Las conversaciones eran forzadas, pequeños estallidos de banalidad que morían tan pronto como empezaban. Ricardo apenas probaba su comida, mientras que Mónica observaba a todos con sus ojos de halcón. Sofía comía despacio, de forma deliberada,
masticando cada bocado como si tuviera todo el tiempo del mundo. No saboreaba la comida que ella misma había preparado con tanto esmero. Para ella, era solo combustible, energía para lo que estaba por venir. Sentía la mirada de Brandon sobre ella de vez en cuando, una mirada pesada, expectante. Él estaba disfrutando de esto, de la anticipación de su propio poder. Ella lo dejó disfrutar. El arrogante siempre es el último en ver el precipicio. Brandon se deleitaba en su papel de anfitrión, llenando las copas de vino, preguntando si todo estaba del gusto de todos. Su generosidad era una capa delgada que apenas cubría la crueldad que bullía por debajo. Sofía observó cómo su mano, la misma que le había dado una palmadita condescendiente en la cabeza esa mañana, ahora cortaba el asado con una precisión casi quirúrgica. Cada gesto suyo era una actuación para la galería, una demostración de control. Ella, por su parte, se mantuvo en silencio, una presencia tranquila en medio del torbellino de emociones no dichas. Su calma parecía ser contagiosa de una manera extraña, haciendo que los demás se sintieran aún más incómodos, como si el silencio de ella fuera el preludio de una tormenta que nadie, excepto Brandon, creía estar controlando. Finalmente, el momento llegó. Brandon terminó su plato principal, apartó el plato con un aire de finalidad y se limpió la boca con la servilleta de tela. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su madre, Mónica, al otro lado de la mesa. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero Sofía lo vio. Vio el pequeño asentimiento de Mónica, la chispa de complicidad en sus ojos. Era la señal, el visto bueno, el ahora es el momento. Sofía sintió como su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por la liberación inminente. El guión de Brandon estaba a punto de comenzar, y ella, por fin, podría empezar a recitar sus propias líneas, las que había ensayado en su mente durante meses. Él se aclaró la garganta, y el murmullo de conversación cesó de inmediato. Todos los rostros se volvieron hacia él, el rey en la cabecera de la mesa. Bueno, comenzó, adoptando un tono grave y compungido que era una obra maestra de la falsedad. Hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes, y he elegido este momento, rodeado de mi familia, porque es lo correcto y merecen saberlo de mi parte. La atmósfera se volvió pesada, cargada de una expectación casi irrespirable. Metió la mano en el bolsillo interior de su elegante chaqueta. Ricardo lo miraba con aprensión, Marcos y Laura con curiosidad nerviosa. Sofía mantuvo su rostro impasible, una máscara de neutralidad, como si fuera una espectadora más en este drama. De su chaqueta sacó un sobre blanco, doblado por la mitad, lo colocó sobre la mesa y lo deslizó suavemente sobre el mantel de lino hasta que se detuvo justo delante del plato de Sofía. El gesto fue lento, deliberado, lleno de un dramatismo venenoso. «Sofía, mi amor», dijo, y la palabra amor sonó como un insulto. «Creo que ambos sabemos que esto ya no funciona. Llevamos mucho tiempo fingiendo. Yo he sido muy infeliz». Hizo una pausa, para que el peso de sus palabras se asentara. «Y creo que tú también mereces la oportunidad de ser verdaderamente feliz. Estos son los papeles del divorcio». Sus ojos estaban fijos en ella, fríos y expectantes, esperando el torrente de lágrimas, la súplica, el escándalo, esperando que ella se rompiera. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sonoro que lo absorbió todo. Se escuchó el jadeo ahogado de Laura. Ricardo se llevó una mano a la frente, como si le doliera la cabeza de repente. Mónica, en cambio, tenía una expresión de sombría validación, pero todos los ojos, sin excepción, estaban clavados en Sofía, y Sofía no hizo nada de lo que esperaban. No lloró, no gritó, no suplicó, simplemente miró el sobre blanco que yacía sobre la mesa, un presagio de su supuesta destrucción. Luego, levantó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Brandon. Su tranquilidad era un muro de piedra, algo tan inesperado, que la expresión triunfante de él comenzó a vacilar, reemplazada por una sombra de confusión. Este no era el guión que él había escrito. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía alargó la mano con una calma sobrenatural. Tomó el sobre, lo abrió sin ninguna prisa
y extrajo los documentos. Sus ojos recorrieron la primera página, deteniéndose en el encabezado legal. Luego, asintió para sí misma, una vez, de forma casi imperceptible. Volvió a mirar a Brandon, cuyos labios estaban ahora apretados en una línea fina. «Gracias, Brandon», dijo ella. Su voz no tembló. Era clara, serena y desconcertantemente firme. «Gracias por tu sinceridad». Y entonces, para el asombro de todos, tomó el bolígrafo que había junto a la lista de invitados y con una firma fluida y segura, firmó los papeles del divorcio. El sonido de la punta del bolígrafo sobre el papel fue lo único que se escuchó en la habitación. Empujó los papeles firmados de vuelta hacia él, a través de la mesa. El gesto fue definitivo, como cerrar un libro. «Ya que estamos sincerándonos y haciendo regalos», continuó, y ahora su voz tenía un matiz nuevo, un filo de acero bajo la superficie de seda. Se inclinó para coger su bolso del suelo, lo colocó en su regazo y sacó un sobre manila, mucho más grueso y pesado que el de él. Lo puso sobre la mesa con un sonido suave pero resonante. «Yo también tengo algo para ti», dijo, su mirada fija en la de él. «Considerémoslo un anexo a estos papeles, algo para facilitar la transición». La dinámica de poder en la sala cambió tan bruscamente que fue casi audible. Brandon miró el sobre como si contuviera una bomba. Y, en cierto modo, así era. Con manos que de repente parecían torpes, Brandon abrió el sobre. Su confusión se transformó en incredulidad mientras sacaba el contenido. No eran papeles. Era una servilleta de papel, ahora cuidadosamente laminada y conservada como una reliquia. La reconoció al instante. Su firma exagerada, su escritura borracha, la broma. Junto a la servilleta había un documento de un notario que certificaba la fecha y las circunstancias de la firma, y una carta de un bufete de abogados de primer nivel que detallaba cómo esa broma, bajo la ley estatal, constituía un acuerdo posnupcial vinculante y completamente legal, firmado sin coacción. El color desapareció del rostro de Brandon. El narrador omnisciente podía ver el pánico floreciendo en su mente, la comprensión de que su propia arrogancia había forjado el arma de su destrucción. Mientras él miraba fijamente la servilleta, incapaz de articular palabra, la voz de Sofía cortó el silencio atónito de la habitación. Era una voz tranquila, pero cada palabra era un golpe. «Lo firmaste por tu propia voluntad, Brandon. Creíste que era divertido. Tu ego no te dejó ver que yo hablaba en serio». Hizo una pausa, permitiendo que la humillación lo inundara, y entonces asestó el golpe final. Su mano, que había estado descansando en su regazo, se movió y se posó suavemente sobre su vientre, en un gesto protector y revelador. «Y hay una cosa más, un último detalle que tus abogados y los míos deberán discutir». Levantó la barbilla, sus ojos brillando con una fuerza que nadie en esa habitación le había visto jamás. «Estoy embarazada, de 12 semanas. Feliz Navidad, Brandon». El silencio que siguió a las palabras «estoy embarazada» fue diferente. No era un silencio de tensión, sino de detonación. Un vacío absoluto, donde antes había habido una familia cenando. Los rostros alrededor de la mesa eran máscaras de estupor. Mónica, la matriarca de hielo, parecía haberse quebrado. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en Sofía con un horror que iba más allá de la sorpresa. Ricardo se había encogido en su asiento, como si el peso de la revelación lo estuviera aplastando físicamente. Marcos y Laura simplemente se miraban el uno al otro, y luego a Sofía, como si no pudieran procesar la escena que estaban presenciando. La cena de Navidad perfectamente orquestada por Brandon se había convertido en el escenario de su propia ejecución pública, y Sofía era la ejecutora tranquila y serena. Brandon fue el primero en intentar romper el hechizo, pero su voz, normalmente tan resonante y segura, salió como un graznido ahogado. Tú estás mintiendo», tartamudeó, buscando desesperadamente una grieta en la armadura de calma de Sofía. «Esto es una broma enferma, un truco para quedarte con mi dinero». Intentó reír, un sonido horrible y sin alegría que murió en su garganta. Miró a su madre, suplicando con los ojos, buscando a su aliada de toda la vida. Pero el rostro de Mónica estaba en blanco, su mente claramente corriendo para calcular las implicaciones de todo lo que acababa de escuchar. Por primera vez en su vida, Brandon estaba completamente solo, expuesto bajo las luces de su propio teatro, y la audiencia no estaba aplaudiendo. Sofía ni siquiera se molestó en parecer ofendida por la acusación.
Su respuesta fue tan fría y factual como un informe de laboratorio. No estoy mintiendo, Brandon. Y esto no es por tu dinero, es por mi libertad, dijo, su voz nunca elevándose por encima de un tono conversacional. Como ya viste, la servilleta fue validada por notario. Mis abogados tienen un dossier completo con recibos, grabaciones y testimonios. En cuanto al bebé, hizo una pausa y palmeó suavemente el bolso a su lado. Tengo copias de las 3 últimas ecografías aquí mismo. Podemos verlas juntos si quieres, aunque dudo que sea el mejor momento. La meticulosidad de su plan, la absoluta falta de una fisura emocional en su ejecución, fue lo que finalmente pareció aterrorizarlo. Ella no era una víctima vengativa, era una estratega. Fue Ricardo, su padre, quien habló a continuación. Su voz era temblorosa, dirigida no a su hijo, sino a Sofía. Sofía, hija, dime que esto no es cierto. ¿Todo esto, él te ha hecho todo esto? En su pregunta no había duda, sino una terrible necesidad de confirmación. Estaba viendo no solo la ruina de su hijo, sino la verdad del monstruo que había criado y que él nunca había querido ver. Estaba dándose cuenta de los años de crueldad silenciosa que habían tenido lugar bajo su propio techo. Sofía giró la cabeza lentamente para mirarlo, y en sus ojos había una tristeza genuina por él. No dijo nada, simplemente asintió una vez, un movimiento pequeño pero devastador. Para Ricardo, ese asentimiento fue la confirmación de su propio fracaso como padre. El sonido que salió de Mónica fue agudo, un grito de furia y pánico, y no fue dirigido a Sofía. Toda su rabia, toda su frustración por la pérdida de control, se volcó sobre su hijo predilecto. «Brandon», siseó, su voz temblando de ira. «¿Pero qué has hecho? Eres estúpido. Te lo dije. Te dije cientos de veces que tu maldita arrogancia sería tu perdición. Casarte con ella, tratarla como la tratabas, y ahora esto». El ataque de su madre fue la traición definitiva. La persona que había alimentado su narcisismo, que lo había protegido y justificado toda su vida, ahora lo estaba destripando delante de todos. El pilar que sostenía su mundo se derrumbó en un instante, dejándolo expuesto y patético. Sofía decidió que era hora de dar el golpe de gracia, la última pieza de información que cerraría cualquier vía de escape. «Solo para que quede claro que esto no es el inicio de una negociación», dijo con calma, su voz cortando la diatriba de Mónica. «Mis abogados enviaron un correo electrónico detallado con copias de todo esto al socio principal de tu bufete y al correo personal de tu padre esta tarde. El envío estaba programado para las 5 en punto». Miró el reloj de la pared. «Así que ya lo saben. Hace horas que lo saben. Tu reputación profesional, la confianza de tu padre, tu futuro financiero, todo está irrevocablemente ligado a esta noche. El jaque mate era total. No había forma de esconderlo, de minimizarlo. La demolición ya estaba en marcha. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos que la rodeaba, Sofía apartó su silla de la mesa. El suave sonido de las patas de la silla contra el suelo de madera pareció resonar en la habitación. Se puso de pie, alisando su vestido. Su movimiento fue fluido, elegante y, sobre todo, definitivo. Ya no era parte de esa familia, de esa cena, de esa vida. Miró a los rostros destrozados alrededor de la mesa, pero su mirada no contenía triunfo, solo una finalidad tranquila. «He dicho todo lo que tenía que decir», anunció suavemente. «Espero que, a pesar de todo, tengan una feliz Navidad». Su cortesía era el insulto final, la demostración de que ella estaba tan por encima de su drama que ni siquiera necesitaba regodearse. Se dio la vuelta y comenzó a caminar para salir del comedor. Nadie dijo una palabra para detenerla. Nadie se movió. Brandon seguía sentado, con la mirada perdida en la servilleta laminada, una cáscara vacía del hombre que era hace apenas 10 minutos. El narrador omnisciente podía sentir la ligereza en los pasos de Sofía mientras cruzaba el pasillo. Cada paso la alejaba más de años de humillación, de miedo, de sentirse pequeña e invisible. Cada baldosa del suelo que pisaba era un peldaño hacia su nueva vida. Ya no caminaba de puntillas para no molestar. Sus pasos eran firmes, seguros, el sonido de una mujer que por fin se dirigía a casa, a un hogar que aún no existía pero que ya sentía como suyo. Al llegar a la puerta principal, se detuvo por un último segundo. Su mano se posó en el pomo de metal frío. Volvió la vista atrás, no para mirarlos a ellos, sino para observar la casa. El árbol de Navidad parpadeaba con sus luces alegres.
Los regalos seguían apilados debajo. La mesa del comedor a lo lejos parecía una escena congelada en el tiempo. Esta casa había sido su jaula dorada, su prisión bellamente decorada. Ahora, al mirarla, ya no sentía dolor ni miedo, solo sentía una inmensa y abrumadora sensación de paz. Era el final, el verdadero final. Una tristeza por los años perdidos se mezcló con la inmensa esperanza por los años que estaban por venir, los años que serían solo suyos. Abrió la puerta, y el aire frío de la noche de diciembre la golpeó en la cara. Se sintió como el primer aliento de verdad que tomaba en años. Fresco, limpio y real. Se ajustó el abrigo, su otra mano descansando protectoramente sobre su vientre, y comenzó a caminar por el sendero del jardín. En la esquina de la calle, las luces de un coche parpadearon 2 veces. Era Jenny, su amiga, su cómplice, su salvadora. No miró hacia atrás. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de ella, un clic sólido y definitivo, fue la música más dulce que jamás había oído. Era el sonido de la libertad, el sonido de su vida, por fin, comenzando. Dentro del coche de Jenny, el silencio era un bálsamo. Sofía se quedó mirando por la ventanilla cómo las luces de Navidad de las casas pasaban, borrosas y distantes, como si pertenecieran a otro mundo. No dijo nada durante varios minutos, y Jenny no la presionó. Simplemente condujo, su presencia una roca sólida y silenciosa a su lado. De repente, un sollozo escapó de los labios de Sofía, un sonido que no era de tristeza, sino de una liberación tan profunda que dolía. Lloró, no por el hombre que había perdido, sino por la mujer que había recuperado. Lloró por los años de silencio, de miedo, de encogerse para caber en una vida que no era la suya. Eran lágrimas que limpiaban, que arrastraban los últimos vestigios de la prisión que había sido su matrimonio. La mañana siguiente, día de Navidad, se despertó en el pequeño apartamento que había alquilado en secreto hacía un mes. La luz del sol entraba por una ventana que no daba a un jardín meticulosamente cuidado por un extraño, sino a los tejados de la ciudad. El primer sentimiento que la invadió no fue la angustia ni la soledad, sino la paz, un silencio absoluto que no era tenso ni expectante, sino simplemente silencioso. Se levantó y se preparó una taza de café, solo para ella, como a ella le gustaba. Se sentó junto a la ventana, sintiendo el calor de la taza en sus manos, y por primera vez en casi una década, no sintió el nudo de pavor en el estómago al pensar en el día que tenía por delante. Era libre. La palabra resonaba en la quietud de la mañana, simple y milagrosa. Una semana después, con una orden judicial en la mano y acompañada por un cerrajero, volvió a la casa. La encontró vacía. Brandon se había ido, llevándose solo su ropa y sus efectos más personales. El aire todavía se sentía viciado, impregnado de su presencia. Durante los 2 días siguientes, Sofía se embarcó en un ritual de purificación. Metió en cajas cada objeto que le recordaba a él, los libros que él leía, los regalos caros y sin alma, las fotografías en las que ella sonreía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No lo hizo con rabia, sino con la eficiencia metódica de un cirujano extirpando un tumor. Cada caja sellada era un pedazo de su pasado del que se deshacía para siempre. Quería que su casa volviera a ser un hogar. Jenny la llamó 2 meses después con las noticias finales. La voz de su amiga era tranquila, pero contenía una nota de satisfacción justiciera. Se ha cerrado el acuerdo, Sophie. Ha perdido el 70% de todo. La servilleta fue irrefutable. El bufete lo ha puesto en excedencia indefinida para controlar los daños a su reputación. Y, por lo que sé, su padre no le ha dirigido la palabra desde aquella noche. Sofía escuchó en silencio, asimilando la información. No sintió una oleada de alegría ni de triunfo. Solo sintió cierre. La justicia no era una celebración ruidosa, sino la tranquila confirmación de que las acciones tienen consecuencias. El destino de Brandon ya no era asunto suyo. Era solo el epílogo de un libro que ella ya había cerrado y colocado en la estantería más lejana. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró uno de sus viejos diarios, de la época de Brandon. Leyó una página al azar y sintió el eco de la mujer asustada y triste que había sido. Cerró el diario con cuidado, no con vergüenza, sino con compasión por esa versión anterior de sí misma. Lo guardó en el fondo de una caja. Luego,
tomó un cuaderno nuevo, de tapas duras y páginas en blanco. Lo abrió sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde antes apenas se atrevía a hablar. Cogió un bolígrafo y en la primera página, con una caligrafía firme y clara, escribió un título: Planes que son solo míos. Y debajo, la primera línea: comprar más plantas para el balcón. Poco a poco, la vida regresó a la casa. Su prima Elena, tal como habían planeado, se mudó temporalmente con ella, llenando el silencio con conversaciones y risas. Sus viejas amigas, a las que Brandon había alejado con su desprecio y sus celos, comenzaron a volver, primero con llamadas tímidas, luego con cafés, y pronto con cenas improvisadas en las que el vino y las confidencias fluían libremente. La casa, que una vez fue un mausoleo de apariencias, se transformó en un refugio cálido y vibrante. Se dio cuenta de que el aislamiento había sido el arma más poderosa de Brandon contra ella. Ahora, rodeada de su tribu, se sentía invencible. Redescubrió sus propios gustos con el deleite de una exploradora en tierra extraña. Pintó la pared del salón de un azul intenso que Brandon habría odiado. Puso la música que él siempre había calificado de deprimente a todo volumen mientras cocinaba. Compró velas con aroma a lavanda y llenó la casa de su fragancia. Aprendió que el silencio ya no era sinónimo de tensión, sino de paz. Podía pasar horas leyendo en el sofá sin sentir la necesidad de estar alerta, sin anticipar una crítica o un comentario sarcástico. Eran pequeñas victorias, gestos cotidianos de autoafirmación que, sumados, estaban reconstruyendo su identidad pieza por pieza. Estaba aprendiendo a vivir, no a sobrevivir. La habitación que antes era el despacho de Brandon se convirtió en el cuarto del bebé. Sofía pasó semanas preparándolo con un amor y una dedicación que eran una forma de terapia. Pintó nubes en el techo y eligió muebles de madera clara. Cada mameluco doblado, cada peluche colocado en la estantería, era una promesa. Mientras montaba la cuna, una tarde, con la luz del sol entrando por la ventana, le hizo un juramento silencioso a la hija que crecía dentro de ella. Le juró que nunca conocería el miedo en su propia casa, que crecería rodeada de risas, no de gritos, que su hogar sería un santuario, no un campo de batalla, que sería libre de ser ella misma, siempre. Un año después, la casa estaba de nuevo decorada para Navidad, pero la atmósfera era irreconocible. Las luces del árbol parecían brillar con más intensidad. En lugar de una tensión palpable, el aire estaba lleno del aroma de galletas de jengibre y del sonido de la risa genuina. Sofía estaba sentada en el sofá, sosteniendo en brazos a su hija de 3 meses, una pequeña y perfecta criatura llamada Paz. Jenny y Elena estaban allí, junto con un par de amigas más. Brindaron con sidra caliente, celebrando no solo la Navidad, sino la vida, la amistad y los nuevos comienzos. Sofía miró a su alrededor, a los rostros de las personas que la amaban de verdad, y sintió una gratitud tan inmensa que casi le quita el aliento. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, Sofía acunó a su hija mientras dormía. Miró el rostro sereno de la bebé y supo que había tomado la decisión correcta. Brandon se había desvanecido de su vida como una mala pesadilla. Había perdido su trabajo, su fortuna y el respeto de su familia, no porque ella se hubiera vengado, sino porque las consecuencias de sus propios actos finalmente lo habían alcanzado. La verdadera victoria de Sofía no fue verlo caer, fue su capacidad para levantarse. No fue su destrucción, sino su reconstrucción. Y mientras miraba a su hija, el símbolo viviente de su futuro, entendió que la libertad no es la ausencia de un opresor, sino la presencia de uno mismo. Y ella, por fin, estaba completamente presente. Y así concluye esta increíble historia de transformación y libertad. ¿Qué te pareció el coraje y la inteligencia de Sofía? ¿Te sorprendió el giro inesperado? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leer tus opiniones. Si esta historia te inspiró, te emocionó o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos impactantes como este. Regálanos un me gusta si disfrutaste el video y activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.